Bienvenidos queridos alumnos a una nueva semana de cursada. Vamos a continuar con el género dramático. Primero les quiero aclarar unas cositas sobre el nuevo cambio en el formato de los trabajos prácticos. La teoría, ahora vamos a seguir como siempre con la traducción, que es la práctica de traducción que hacemos en cada trabajo práctico, pero de ahora en más la teoría se va a centrar en diferentes casos de análisis y resolución. Tenemos diferentes categorías para evaluar, como por ejemplo las estrategias, las figuras literarias, los accidentes gramaticales del verbo, las variedades lingüísticas, registros y lectos, discurso y rasgos diferenciales. En un principio yo voy a darles la categoría que van a evaluar para que a ustedes les sea fácil darse cuenta cuál es, a dónde apunto, que busquen dónde está la problemática que tienen que resolver con una mirada traductora. Más adelante ustedes tendrán que darse cuenta o ustedes mismos podrán buscar los ejemplos de las categorías que quieren evaluar. Por ejemplo, en las estrategias vamos a analizar si encontramos casos de transposición cruzada, de modulación, equivalencia, adaptación y explicitación. Recuerden de descargar el nuevo manual de estrategias que está en la solapa general de la plataforma. Acá les puse un ejemplo que también lo van a encontrar en el archivo. Por ejemplo, the students actively participated y está resaltado actively, que es un adverbio. Entonces, la identificación del caso es un adverbio terminado en ly. La categoría del caso, en cuanto a las estrategias de traducción, y tenemos una transposición de adverbio a sustantivo. Luego tendrán que dar su propuesta de traducción y justificar brevemente cuál es el cambio que realizaron y por qué. En cuanto a las figuras literarias, por ejemplo, pueden aparecer también, podemos analizar las metáforas, metonimia, sinécdoque, oxímoron, sinestesia, hipérbole, personificación, aliteración, etc. Esta semana vamos a centrarnos en el concepto de representabilidad, entendido a grandes rasgos como la capacidad de un texto de ser llevado a escena. Los textos teatrales no se pueden considerar idénticos a aquellos que son escritos para ser leídos, dado que el proceso de escribir contempla la dimensión escénica. Hay algunos autores que opinan que no se debe dar prioridad a una noción abstracta de la representación por encima de las consideraciones textuales. Esto quiere decir que hay diferentes corrientes, diferentes opiniones. El traductor debe encontrar soluciones a problemas fundamentalmente lingüísticos. Entonces, la representabilidad es un aspecto que define el género dramático y que los traductores deben tener en cuenta. Nosotros cada semana le vamos a dar prioridad a nuestro encargo. A continuación, vamos a ver algunos rasgos de la oralidad a tener en cuenta en la traducción de los textos dramáticos. Por un lado, la extensión oracional. Las oraciones tienden a ser más cortas para permitir las pausas de respiración y a menudo aparecen coordinadas o yuxtapuestas con pocos conectores. La repetición, las estructuras paralelas y las enumeraciones. Todas estas son cosas que van a favorecer el ritmo de locución, lo que tiene que pronunciar el actor, así como la memorización del texto. Los vocativos, para llamar o nombrar a una persona y favorecen la comunicación entre los personajes y el público. Los elementos deícticos son elementos lingüísticos que sirven para señalar, normalmente son pronombres o adverbios, como este, esa, que nos muestran cosas, una persona, yo, él, ustedes, o algún lugar, allí, arriba, un tiempo, ayer, ahora, hace 5 minutos. Son importantes para relacionar los diferentes componentes que podemos encontrar en este mundo dramático. Las expresiones coloquiales, las abreviaciones, las exclamaciones y las interjecciones facilitan el ritmo de la conversación, que sea un ritmo ágil, ayudan a definir el tono y las relaciones entre los personajes. Observen, por ejemplo, que en inglés es muy habitual utilizar contracciones, mientras que en español este fenómeno no se da.
En textos literarios hay algunos ejemplos para reflejar la eliminación de sonidos cuando el autor desea reproducir el habla de personajes que, por ejemplo, tienen o se los consideran con poca cultura, o añadir efectos cómicos. Todas estas son cuestiones que, si están presentes, el traductor va a tener que saber cómo salvarlas. Después también tenemos las marcas dialectales, que pueden constituir uno de los mecanismos para caracterizar a un personaje. Y las cuestiones pragmáticas son aquellos aspectos que determinan la conversación, como la situación, la relación entre los distintos interlocutores, la intención comunicativa, etc. Estos conectores pragmáticos expresan transiciones o conexiones mentales y los turnos del discurso. La adaptación. Se suele hablar de adaptación, por ejemplo, cuando se traslada la obra a otra época histórica o a otro espacio geográfico. En un proceso de adaptación, podríamos decir que este proceso no es exclusivo de la traducción teatral, pero que se utiliza mucho en este género porque el espectador no va a tener el tiempo de absorber cosas que le pueden generar extrañeza, como si lo tiene un lector, que puede buscar referencias, puede buscar nombres de lugares, etc. Esto en una obra de teatro no puede pasar. Un chiste, por ejemplo, que haga referencia a la cultura de origen, puede perder la gracia si no se adapta correctamente a la lengua meta y de una manera comprensible para el espectador. Quiero que, por ejemplo, piensen si en esta obra encuentran chistes, juegos de palabras o elementos que requieran de esta adaptación para que sean comprensibles para el espectador y que no sientan que hay una pérdida. Bueno, les quiero aclarar que esta semana incluí con el trabajo práctico un archivo con una pequeña guía que acompaña al TP para que tengan más fácil y más claro cómo resolver, por ejemplo, que las acotaciones van con cursiva, cómo se coloca el nombre del personaje, etc. Espero que les sea de utilidad y si realmente les sirve, las podemos empezar a incluir todas estas semanas que tenemos los TPs de teatro. Les deseo una excelente semana de cursada y nos encontramos en una próxima video lección.